Ella creyó, decía en su corazón que si tan solo tocara el manto de Jesús sería sana. Ella lo buscó, ella lo tocó, pero luego lo contó. Le contó todo a Jesús. Y hoy es un día que tenemos un testimonio de fe, un testimonio de una pareja que le ha creído al Señor. Muchos aquí le han creído al Señor, pero ellos me han pedido que quieren contar su testimonio. Invito al doctor Iván y la doctora Lina María. Ellos quieren contar su testimonio. Sí, denle un aplauso, pero con ganas. ¿Cierto? ¿Uno solo o quién va a hablar? Buenos días, iglesia. Pues sí, nosotros están nuestros corazones comentarles por el testimonio que tenemos. Pues no sé si ustedes han visto de que, muchos han visto de que pues, me operaron la rodilla. Yo tenía una lesión en el menisco de prácticamente hace un año y no había querido hacerme operar por temor a que eso se me había afectado lo que es la condición salarial, porque iba a ser una incapacidad de más de 30 días hasta 6 semanas. Entonces venía yo pidiéndole a Dios de que pues, me iluminara y me mostrara el camino para poder solventar todas las necesidades que teníamos en la casa y todos los compromisos que teníamos nosotros. Hasta que tomé la decisión de ya operarme, yo pues con mi esposa lo hablamos y mi esposa siempre me ha dicho de que todo está en las manos de Dios y Él es el que nos sustenta y Él es el que nos provee. Entonces pues le creímos, yo me operé, todo me fue súper. Entonces en los movimientos que yo comencé a hacer para poder, porque nosotros tenemos unos compromisos siempre altos, entonces me coloqué yo a llamar a los bancos y en los bancos yo no me di cuenta que yo venía pagando un seguro que en caso de que yo me incapacitara por más de 30 días, el banco se encargaba de cubrirme toda la, pues, las creencias que yo tenía con ellos. Y sí, efectivamente, cuando yo le comenté a mi esposa, y en estos días nos llegó la carta del banco diciéndonos eh, que, que el banco nos va a cubrir hasta 6 cuotas de los créditos. No 30 y no 6 meses. No 30 días, un mes, sino 6 meses. 6 meses, sí. Bueno, lo más importante es que cuando pasó esto, nuestro corazón estaba tranquilo, porque yo le decía a mi esposo, la fe no añade temor, el perfecto amor no añade temor. Entonces, si le vamos a creer a Dios, él me llamó y me dijo, mi amor, me operan el 30 de enero y yo, hágale, vamos que Dios se encarga de pagar nuestras deudas. Y así fue. Sí. Y de hecho, fue más de lo que teníamos que pagar, o sea, mucho más. Entonces pero lo más importante es que el corazón de mi esposo, que antes era pelea, que mire, que las deudas, que cómo pagamos, era él y yo tranquilos. O sea, no sé mi amor, pero Dios tiene la obligación. Y así fue. Gloria al nombre No. poderoso de Jesús. Llegó la carta, a él le llegó la carta, estábamos comiendo y me mira y me dice, y quedó así como, ¿qué te pasó, amor? Cuando me dice, Lea, cuando dice que, amor, son 6 cuotas y yo, pero es que apenas era un mes. ¿Cómo así cuando Lea? Sí, por un Claro. valor de 21 millones de Uh, pesos, la cobertura que nos dio el banco y ya se ve reflejado en el extracto donde yo no tengo que pagar durante 6 meses. 6 meses. Gloria sea el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Y bueno, y Gracias. los invito es a que creamos por la iglesia. Amén. La iglesia necesita mucho de nosotros y cuando lo hacemos, yo he sido testimonio también de que cuando yo he ofrendado y diezmado, Dios me da más de lo que he dado. Amén. Gracias. Eso es lo que hace Dios a los que le creen.
Y bueno, de paso se ha dicho, a los que dan creyendo, y sabe Dios que son dadores, y bueno, Dios es fiel. Ellos simplemente le creyeron por un mes, ni sabían, y después eran, no, es que no es un mes, son 6. Bueno, esas son las cosas de Dios, siempre van en aumento, hasta que el día perfecto es. Y eso es fe. Por eso quiero hablarles de fe. Y me gustó esa imagen, busqué muchas imágenes, pero me gustó alguna vez que, estoy seguro que fue mi pastor John, la fe es esa llave. La fe es una llave. Y me gustó colocarlo así, como en ese fondo blanco. Es una llave para que usted abra lo que sea. Lo que sea. Jesús dijo, pida y se le abrirá. ¿O no dijo eso? Busque y va a encontrar. Esa llave es la fe. Y me gustó colocar la mano ahí porque a eso le falta algo. Obviamente la llave es su fe. Y vamos a leer que Dios ya colocó una medida de fe en usted. O sea que usted tiene la llave. ¿Alguien tiene llaves? ¿Alguien la tiene? Pero si usted no la usa, yo me he dado cuenta, aquí tengo las llaves de esta iglesia y yo llego aquí y estando aquí, no abre la puerta. Tengo que cogerla, introducirla y actuarla. Porque la fe son actos. La fe por sí sola no hace absolutamente nada. Y le aumenté la palabra solo. Había podido llamarse esto únicamente fe. Pero le puse solo fe. Dile a tu vecino, solo ten fe. Pero dígalo como si lo creyera, con ganas. Dígalo. Solo ten fe. Me gusta esto. Yo soy medio histórico, no histérico y no histórico. La histérica es, no, tampoco. Julio se ríe. Uy, no, alguien invíteme a almorzar y invíteme toda la tarde, todo a pasar por ahí. La historia de la humanidad está dividida en dos etapas, antes y después de Cristo. Antes de Cristo la historia le llama la Edad Antigua, pero después de Cristo hubo una época que llamó el oscurantismo. Eso duró cerca de 1100. Según este dato histórico que tengo aquí, va desde el 476 después de Cristo hasta 1492. El año 476 es un hito en la historia porque fue cuando fue fundado, qué pena, no quiero herir susceptibilidades, pero fue fundado el papado en Roma y tomó el control de toda la humanidad. Y ellos prohibieron la literatura, prohibieron la lectura, prohibieron las universidades, prohibieron absolutamente todo. Y una de las cosas que prohibieron, pues obvio, la Biblia. Y el mundo, si usted se ha dado cuenta, donde no hay Biblia, donde no hay palabra, hay oscuridad. ¿Sabe qué fue lo primero que creó Dios cuando el mundo estaba mal? Si lo ha leído en Génesis 1, versículo 3, estableció la luz. Y esa luz no es el sol, porque más adelante hizo el sol. Las lumbreras, ¿sí lo ha notado? ¿Qué es la luz? La verdad. Los principios que rigen a la humanidad. Y esos fueron desaparecidos y el mundo cayó en una oscuridad que el mismo mundo le llama oscurantismo. La predicación del evangelio obviamente se volvió afectado y el que lo cogían con una Biblia lo mataban, literal. Pero
Dios siempre ha estado al rescate. Hoy estuvimos hablando, ¿no? Siempre ha estado al rescate. Y después de ese año 1400 comenzó lo que llaman hoy en día la época del Renacimiento. Volvieron las universidades, volvieron la literatura, volvieron los inventos, ¿sí? Tú puedes leer, por ejemplo, a mucha gente que inventaba algo, lo mataban como hereje. Tú puedes leerlo. No estoy inventando absolutamente nada. En esa misma época también sucedió que en la iglesia comenzaron a imprimir las Biblias. ¿Sabes que la Biblia Reina Valera fue en 1616 escrita por primera vez y la llamaron la Biblia del oso porque no podía ser como una especie, todavía había cosas y tenían que imprimir de tal manera que no pareciera una Biblia. Y le hicieron una carátula de un oso, por eso le llamó la Biblia del oso. La Reina Valera se llamó la Reina del Oso en 1600. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que quiero decir? Que junto con el Renacimiento vino lo que la iglesia tradicional le llamó el protestantismo. La iglesia cristiana le llama la Reforma. Volvieron a la Biblia comenzó a ser traducida a otros idiomas, a otros lenguajes, y alguien llamado como Martín Lutero, un alemán, que inclusive tuvo que volarse, porque él tradujo al alemán la Biblia, y él descubrió 5 solos. Diga, 5 solos. Él descubrió en la Biblia 5 verdades que habían estado ocultas por años. Y eso cambió la iglesia cristiana, que desde los primeros años con los apóstoles, más o menos después del año 100 comenzó y eso fue desaparecido. Y en el año 400 más o menos que Roma tomó el control, eso se dañó del todo. Pero gloria a Dios que Él siempre está detrás. Y volvió a resurgir. Nosotros somos antes. Sépalo, la iglesia cristiana es mucho antes que la iglesia católica romana. Y Martín Lutero, un sacerdote católico romano, descubrió estas 5 verdades. Se llamaban las 5 solas en latín o 5 solos en español. Y esos 5 son solo escritura, o sea, solo Biblia, solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo gloria a Dios. Esto fue revolucionario porque era gloria a la iglesia. Si lees el credo. ¿No es así? Cambiaron todo. La gloria no era a Dios, sino la gloria era a la iglesia. Pero el mismo Martín Lutero, esto lo puedes encontrar tú en Google como quieras, pero Martín Lutero resumió todo en 2 palabras. Solo fe, solo escritura. Diga, solo fe, solo escritura. Yo le presto mis apuntes, señora. No hay un piquito allí ya. Solo fe, solo escritura. Pero casi 1900 años antes, Pablo escribió esto. Efesios 2:8. ¿Alguien se lo sabe? Efesios 2:8. Un versículo que debería todo cristiano conocer de memoria. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Hasta ahí debería de ser suficiente. Y eso fue lo que descubrió Martín Lutero. Solo gracia, ¿qué cómo es? Solo fe, solo escritura.
Pero miren la gloria de Dios. ¿Por qué la gloria de Dios? ¿Por qué la quinta sola? Porque miren lo que dice después de ese puntico. Esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Aún usted creer en Dios es obra de Dios. ¿Cuánto tan gloria sea el nombre poderoso de Jesús? Gloria sea el nombre poderoso de Jesús. No tenemos nada que Él no nos haya dado. Aún el creer en Él te lo ha dado Dios. Aún el que tú lo ames, lo busques, Él te lo ha dado. Si tú estás aquí hoy, no es por tu gran idea, no es porque has tenido una gran idiota, sino una gran idea, sino que has respondido a lo que Dios colocó en ti. Esa fe por Él. La gracia y la fe caminan juntas. Mucho se ha hablado de la gracia y que la gracia es recibir lo que no merecemos. Mira, tú lo has recibido por gracia, sí, pero tú lo mereces porque alguien pagó. Él no solamente te perdonó, iglesia, Él pagó el pecado y eso te hizo merecedor de su gracia. ¿Sí va entendiendo? Por eso Martín Lutero dijo, solo fe, solo escritura. La gracia es la esencia misma de Dios. Es el ADN de Dios. Aquí tenemos un libro que se llama el ADN, gracia, el ADN de Dios, y los que están en Rema los colocaron a leer. Y si tú estás interesado, vamos a mandar a comprar, voy a empezar a vender libros ya. Dios es creador y máxima autoridad y Padre. No solamente es Dios, sino que es Padre. En el Antiguo Testamento no se le conoció por Padre. El que trajo esa idea, Mark Hankins tiene un libro que se llama Fe ¿cómo es? Revolucionaria. Algo así, como de revolución. Es que Dios vino a causar una revolución, pero no una revuelta, no una revolución de que todo el mundo se alborote, que era lo que esperaban los apóstoles. Aquí ahora nos revolcamos contra los romanos y Jesús, mira, usted no ha entendido. Él vino a hacer una revolución, era demostrar a Dios como el omnipotente, el omnisapiente, que sí es verdad, pero Él lo vino a mostrar. Ese que es tu Dios, ese que es Dios, el creador, es tu papá. Oh, aleluya. Gloria a Dios por los que se alegran de eso. Por eso es que el salmista decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mira, ve, él era caleño, David era caleño. Mira, ve, ¿de dónde viene mi socorro? Ah, ya sé, mi socorro viene del que hizo el cielo y la tierra. Y Pablo decía, ¿habrá algo difícil para él? Pero Jesús la complementó, le dijo, al que cree, todo le es posible. Su gracia es la que hace que recibamos de Él su favor, su autoridad, la vida misma y toda clase de bendición. ¿Sí entendió eso? Usted solo tiene que creer. Es como el hijo, ¿no? El hijo no se pone, Señor, que mi papá haya comprado yogur. No, él simplemente va a la nevera y, papá, no hay yogur. ¿Y el papá qué hace? Salir corriendo a comprar yogur, ¿no es así? Él no se pone nada. Sea así con su papá. Solo un mesecito, Señor, le dijeron. Ahí tiene 6 meses, mijo, ¿qué más quiere? ¿No es Dios bueno? Por la gracia hemos sido merecedores por medio de la obra de Cristo. Usted tiene derecho a todo lo que es el cielo, todo lo que es el Padre, todo.
Porque Cristo, Él dijo, Él es la puerta. Él es el que le da acceso, Él es el que hace, Él le entregó a usted esta llave para que abra la puerta que quiere y que necesite. Llámese enfermedad, llámese prosperidad, llámese como la llame. Si usted todavía, hey, hay alguien allí, coja la llave de la fe, abra y la inteligencia le va a llegar. El que no, el que necesita sabiduría dice, pídala. ¿Y qué dice, mi amor? Y Él se la dará abundantemente. Es por gracia, pero aún así usted debe creer. Es la fe la que le permite recibir. No es sus acciones, no es su comportamiento. Ahora, la gracia, dice en Romanos 6, dice, entonces, porque es por gracia, entonces ahora sí vivo como se me da la gana. De ninguna manera, dice así. Si usted entiende bien la gracia, usted no peca. ¿O sí? Es como la esposa que le dice al esposo, voy a colocar este ejemplo, de pronto es malo, pero bueno, se me ocurre. Tranquilo mi vida, llega a la hora que quiera, tranquilo. Entonces, claro, ahora aprovecho. No, el marido dice, sí, está bien. Pero llega a lo correcto, en el momento correcto, es decir, no a violentar la confianza que su esposa le ha colocado. Eso es gracia. Dios nos dijo, aquí está todo, papito, hágale, cójalo todo. No sé, la única persona que restringe lo que usted tiene de Dios es usted mismo. Por eso por allá en Mateo creo que es que Jesús dijo, el reino de los cielos para los violentos, para los que arrebatan las bendiciones. Arrebátelas, vaya por más. Cuando le operen la otra rodilla, vaya por un año. No recibimos por mérito, tenga en cuenta esto, no recibe por mérito, que fue lo que enseñaron por 1000 y pico de años, por mérito, ni por necesidad. Eso lo enseñó la religión. Pedir por necesidad y por mérito. Vaya y haga tantas. Ahí nacieron las penitencias, las tales novenas, y algo horrible que salió, las indulgencias. ¿Alguien se acuerda de las indulgencias? Eso lo inventó un monje que no recuerdo su nombre, pero él decía, la moneda cayendo y el alma saliendo. Que era que tú comprabas la salvación de las personas. Cosa tan loca. Y las novenas son indulgencias. Vaya viendo por dónde corre el agua. De modo que tenga cuidado con esa vaina de las novenas. ¿Amén? ¿Amén? No recibimos por mérito o por necesidad, por la gracia. Recibimos perdón, justicia, ¿sí? Que ya han sido hechas, no va a ocurrir, ya fue hecho. Romanos 5:1 dice allí que justificados por la fe, ya tenemos paz para con Dios. ¿Qué le pasa que no vive nada paz? Es lo que sucede. ¿Qué le pasa que no usa la llave? Allí dice fe, ¿no? ¿Sí han leído? ¿Qué le pasa que no coge la llave y abre? Es usted que tiene, esa llave se llama ese don de fe que Dios ha colocado en usted. ¿Qué le pasa que no la usa? Porque usted puede creer, pero si no actúa en fe, ¿qué va a pasar? Nada. Gracia es un regalo de Dios. Y aquí quiero que vaya colocando más cuidado. El diablo quería que usted y yo recibiéramos lo que mereceríamos, lo que merecíamos.
Eso es lo que él quería. Por eso llamaba el acusador. Porque el diablo es el único que coloca el dedo en la llaga. En el Antiguo Testamento, de acuerdo al libro de Job, él tenía derecho a entrar al trono de la gracia y decir, mira lo que está haciendo tu hijo. Él ya no tiene ese derecho. Entonces dan gloria a Dios por eso. Pero él quería que usted no recibiera, que usted recibiera lo que merecía. ¿Qué merecíamos? Esa cruz. Pero Dios por su gracia nos dio vida y vida abundante. Pero solo si la recibimos por fe. Es por creerlo, no más. Te quiero decir algo aquí serio. Jesús dijo, todo pecado es perdonado, menos la afrenta contra el Espíritu Santo. Creer que tú te mereces algo de parte de Dios es invalidar la sangre de Cristo. Eso es un pecado imperdonable y eso es obra del diablo. Sépalo. Usted solamente recibe por gracia, usted solamente recibe por fe y punto. ¿Cómo? Que todo pecado es perdonado, menos la afrenta contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la afrenta del Espíritu Santo? Creer que tú te ganas algo de parte de Dios por tu comportamiento y la manera de ser. Cuando las personas le enseñan a las personas que así ocurrió en el oscurantismo, era que tenía que ganarse. Por eso es que pintan a Dios como un Dios horrible, un Dios castigador. Porque así verá que Dios lo va a castigar. Y enseñaron. Yo he estado en iglesias donde enseñan, donde dele gloria a Dios por esa enfermedad, que eso es plan de Dios. Dios está tratando contigo, se lo dijeron allá a esta pareja que está allá, con su niña de cáncer. ¿O no fue así? ¿Sí o no? A ti. Yo recuerdo que se me contaron eso. ¿Será Dios así? No. Ese no es el Dios. Pero lo recibimos por fe. ¿Quedó claro? De modo que no se meta en ese lío. Usted solamente crea. Ahora, si usted como que no ve chévere su vida, pues camine como lo que es. La primera clase que yo recibí de SEDCO me gustó con Ingrid Hall, una maestra, no sé ni si todavía está viva o algo, yo no sé, no lo volví a ver. Una norteamericana estaba por acá en esas épocas, estaba haciendo el trabajo que hace Tatiana Arrazola con Rema. Y esa clase me gustó porque me dijo, simplemente sea hijo, no más. Todo lo que usted tiene que aprender a hacer es, sea hijo. ¿Ya? Un hijo no anda por allá rogando, ni diciendo, papá, el colegio, no, simplemente sea hijo. ¿Ya? Nuestro texto hoy dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. No las podemos separar. Hay peligro cuando se toma por separado. Si se toma la gracia sin la fe, nos enfrentamos, y aquí es donde viene el lío de la humanidad, nos enfrentamos a que todo depende de Dios. Es que Dios quitó. ¿Cómo es? Dios dio y Dios quitó. Eso es Job. Eso no es gracia. Eso es religión. Eso es legalismo. Y eso es lo que enseña la religión. Eso fue lo que enseñaron por más de 1200 años de oscurantismo. Tranquilo, Dios dio, Dios, ¿cómo es? Dios dio y Dios quitó. Alégrese en el Señor. Cuando quitamos la fe, o sea, quitamos la gracia de la fe o la fe de la gracia, le entregamos todo el control a Dios y Dios no está el control de todo. Déjame demostrarte esto con la Biblia. Esta es la clave de hoy. Dios no está al control de todo. Diga, Dios no está
al control de mi vida. No está. Con este punto de vista, el mundo y la religión cree que Dios lo controla todo. Es quien salva, decide quién es salvo, quién es sano, quién es próspero. Hijitos, si usted es pobre es porque así Dios lo quiso, ¿y qué? Dios es el que dice a dónde voy, con quién he de casarme o qué debo hacer. Ahora, sí es muy prudente que usted pues confíe en Dios para elegir, por ejemplo, esposo o esposa. Ayer en parejas hemos estado enseñando de que la verdad no, el soltero no debería decir, ya encontré el que me va a hacer feliz. Esa no es la idea de Dios. La idea de Dios es, encontré a quien yo voy a ser feliz. Me le voy a entregar con toda. Muchas damitas, ¿no? Sobre todo damitas, ¿no, amor? Nos preguntan eso. Y nosotros le decimos, mamita, ¿qué tan dispuesta está usted hasta a entregar todo su cuerpo a ese marido? Eso es el matrimonio. Entregarlo todo para que el otro sea feliz. Pero tranquilo, cásense, sigan en planes de casamiento. El matrimonio es chéverísimo. Hasta pelear es rico en el matrimonio, ¿saben? Uy, es que esas reconciliaciones. Si esto fuera así, si Dios está al control de todo, ¿no habría necesidad de fe? Dios no necesitaría de fe, usted no necesitaría creerle a Dios. No tendríamos que movernos por fe. De hecho, varias escrituras, por lo menos más de la mitad de las escrituras que están aquí, habría que quitarlas. Habría que arrancarlas de la Biblia. Yo tengo dos ejemplos aquí de lo que había que quitar. Por ejemplo, lo que no es de fe es pecado, dice la Biblia, en Hebreos 11. No, había que borrar eso, si Dios tuviese el control. Y sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. Sigamos esgrimando con esto. ¿Por qué decimos que Dios no está al control de todo? En el Génesis de la creación, o sea, en el libro de Génesis, Génesis quiere decir inicios, leemos Génesis 1, 26, 28. A veces hay que ir al inicio de cómo fue que comenzó todo para poder entender la actualidad. Y estamos hablando de que Dios no está al control de todo. Y estamos hablando de fe. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Lo tiene que ver todo. Porque dice, allá en Génesis 1, 26 hasta el 28, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Allí nomás comience a esgrimir qué es usted en Dios, qué fue la creación original del ser humano. Mucha gente piensa que el ser humano es cualquier cosa. No, mire, Dios se fotocopió a sí mismo, en otras palabras. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y mire, ¿para qué? Allí está muy claro, dice, estoy leyendo la contemporánea, sí, que domine en toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Si usted lee antes de ese capítulo, ya Dios había creado los cielos, la tierra, los mares, los animales que vuelan, que caminan, todo lo había creado. Y aquí, ¿qué está diciendo? Hagamos al hombre y le entregó toda la autoridad. ¿Sí lo está leyendo o no? Y Dios creó al hombre a su imagen. ¿Pero cómo lo creó? A imagen de Dios lo creó hombre y mujer. Por eso lo más hermoso y lo más poderoso es un hombre y una mujer juntos. Eso es poderoso.
Por eso es que el diablo persigue el matrimonio. Por eso el diablo hoy está haciendo cualquier cantidad de cosas para que no haya matrimonio al estilo de Dios. El matrimonio es una bendición de Dios. De hecho dice que el que haya esposa haya la bendición del Señor. Yo a veces le digo, pero padre, esa bendición como que le faltó algo. No, pero después tengo que decir, no, yo soy el que no he entendido cómo es que es tu bendición. La estoy pateando, pastor. El Señor. Y el 28, lea el 28 detenidamente. Y los bendijo. ¿Será que bendición es simplemente tener carro, casa y beca? ¿Qué es la bendición del Señor? Está muy clara allí, espero que usted la note. Y los bendijo Dios con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Wow. Domínenla. Sean los señores de toda la creación. Lo puedo resumir allí, todo eso que dicen los peces, las aves, de toda la creación. Entonces, la bendición que es reproducirnos, multiplicarnos, llenar la tierra y dominarla. ¿Qué tal esa media autoridad que Dios nos dio? Y escuche esto. Yo no sé usted, pero yo me regocijé y hasta lloré. Dios nos creó con autoridad y libertad para señorear sobre toda la creación. A ninguna otra creación le dio semejante autoridad. De modo que si usted aspiro que de aquí en adelante no le ore a los ángeles, no crea que los ángeles tienen más autoridad que usted. Usted tiene más autoridad que los ángeles. ¿Y sabe quién más no tiene autoridad como usted? El diablo. A ninguna otra creación, como a los ángeles, Dios le otorgó autoridad y libertad, que sí se le otorgó a usted y a mí. ¿Qué le parece eso? Mire esto. La Biblia dice que Dios nos juzgará a nosotros, pero nosotros juzgaremos a los ángeles. Pero Dios ya juzgó a la humanidad en Cristo Jesús. ¿Sabe qué es lo que va a pasar el día del gran juicio blanco? Todo el mundo sabrá qué cola tomar. Se dice que va a juzgar, pero Él ya juzgó en Cristo Jesús. Toda la carga del pecado Dios cogió y se la cargó a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús la tomó. Él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Él lloró y sudó gotas de sangre no por la cruz misma, sino porque iba a ser declarado, siendo Dios, iba a ser declarado maldito. Romanos 5, 1 y 2 dice, así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. En algún momento, en autoridad y libertad en Cristo, juzgaremos a los ángeles. 1 Corintios 6:13, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice, oiga, ¿no saben ustedes? 6:3, 1 Corintios 6:3, ¿no saben ustedes que nosotros juzgaremos a los ángeles? ¿Sabían eso? Bueno, sépalo. Pues con más razón los asuntos de esta vida. Usted en Cristo Jesús tiene lo suficiente para juzgar esta vida. Si a su vida están entrando cosas que no son justas, es usted el que lo está permitiendo.
La autoridad está en usted. En Cristo tenemos la suficiente autoridad, libertad y poder. Diga, autoridad, libertad y poder para vivir en esta tierra como si ya estuviera en el mismo cielo. Gloria sea el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Ahora escuche esto y ponga atención. Ni siquiera el diablo tiene semejante autoridad. No le tenga más miedo a ese maldito. Usted tiene más autoridad que él. ¿Sí está entendiendo eso? ¿Sí está creyéndolo? Él sí tiene cierto poder, es cierto, pero no tiene esa autoridad. Una cosa es tener poder, pero si no tiene autoridad, no sé, de pronto la doctora, que es abogada, me explica, nos clarifica eso. Uno puede tener poder, uno puede tener, no sé, la capacidad o algo, pero si a una autoridad no le ha dado el poder para que vaya y lo haga, no lo puede hacer, ¿o sí? ¿Tiene que tener qué? Competencia. ¿Cómo? Y Él nos hizo ministros competentes. Escuche esto. Después de Dios, el ser humano que está en autoridad, que está en autoridad y tiene... ok. No estaba leyendo esa partecita. Después de Dios es el ser humano. Usted y yo, los que estamos en la autoridad y tenemos la libertad otorgada por Dios para usarla. Por eso es autoridad y libertad. Usted tiene la autoridad de parte de Dios, ya se la dio. ¿Y qué es libertad? Que usted la puede usar. Y por eso es que usted viene a la iglesia a aprender a usar esa libertad, a aprender a usar esa llave. Porque la llave no es para que usted abra las puertas que no debe abrir. Que las podría abrir. Por eso usted necesita ser guiado por el Espíritu para saber qué llave abrir. Perdón, qué puerta abrir. Y no solamente eso. Ayer, anoche, en los límites del matrimonio, los límites no solamente son necesarios como este límite que está aquí para yo pasarme para allá, sino que ellos tampoco se pasen para acá. ¿No es así? Con esa llave hay que cerrar algunas puertas también. Amén. Y eso es gracia. Eso ha sido la voluntad de Dios desde la creación, que por el pecado se perdió, pero en Cristo Jesús fue restaurada. Recuerden que la Biblia es un plan para que el ser humano, el protagonista de Jesús, pero el objetivo de este plan es usted y yo. Para que volvamos a lo que Dios realmente diseñó. Deuteronomio 30, 15, 19, leemos: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Qué dice Dios? He colocado delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyere, y te dejares extraviar, subraye eso, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, coloque un paréntesis allí, eso es idolatría. Por eso Dios odia la idolatría. La idolatría no son imágenes, amigos. La idolatría es que usted tiene otro Dios.
yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vas, pasando el Jordán para entrar a la posesión de ella. ¿Qué es el Jordán en este sentido? Usted es Cristo, la muerte de Cristo. Usted está en la tierra prometida, o sea, en la tierra que Dios prometió. O sea, la vida de Dios que le agrada. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy la puerta. Y el versículo 19, subráyelo, resáltelo. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra ustedes, contra nosotros, diga, contra mí, que he puesto delante de ti, delante mío, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues. El Señor recomienda, eso es una recomendación. Vida, muerte, bendición, maldición. Escoge pues. Yo te recomiendo que escojas la vida. Pero el hombre cayó. Eso que Dios nos dio tan bueno, ya sabe que el diablo no tiene autoridad, ya sabe que Dios nos dio esa autoridad. Pero el diablo quería esa autoridad. Pero el hombre cayó. Él quería esa autoridad. Él cuando cayó, él dijo allá en Ezequiel 28, Isaías 14, él dijo, hasta que se halló a ti maldad. ¿Qué fue la maldad que se halló en él? Que él quería ser Dios. Tenga en cuenta eso. Pero el diablo, que quería esa autoridad, el diablo todo lo que hace es tentar. Es lo único que él puede hacer, es tentarte. Tentación son trampas. Tenemos un libro aquí de John Bevere que dice La trampa de Satanás. Toda la tentación es una trampa, amigo. Y una trampa bien diseñada. Yo no sé si usted ha visto, pero las trampas son bien diseñadas. La Biblia habla de armas forjadas, que Él forja, pero van a funcionar, y ojo con esto, si por medio de nuestra autoridad y libertad, si lo permitimos. ¿Está escuchando? Si lo permitimos, va a funcionar. Usted es el único que puede tomar esta llave, en otras palabras, y abrir esa lo que quiera. Detrás de usted, ¿quién lo está mandando a abrir la puerta? ¿Sí me está entendiendo? ¿A quién le está creyendo usted para ir a abrir esa puerta que tal vez no deba abrir? Romanos 1, 21, 23 dice, pues habiendo conocido a Dios, algunos dicen, sobre todo los, ¿cómo es que llaman esos que no creen en Dios? ¿Cómo es que es? Ateos. Dios mío, tenga cuidado con un ateo, amigo. Porque la Biblia enseña que todo mundo conoce a Dios, sabe de Dios. Si hay alguien que sale una mentirota bien grande, es el que dice que es ateo. ¿Sabe qué es lo que está escondiendo? Una plasta ni la tenaz. Así lo digo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios. Este es el pecado. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su racionamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fue la decisión en la autoridad y libertad con la que el hombre pecó. El diablo todo lo que hace es tentarlo a uno, mira.
era tan chévere, era tan bacano. Ay, legalista. Y uno se traga cosas y va y abre la puerta. El diablo no tiene cómo abrir una puerta. Es usted el que la abre o la cierra. ¿Ahora sí o no? Fíjate que acaba de decir Laura que le da la autoridad. Fíjate que no es que le dé la autoridad. Él simplemente te empuja. La autoridad siempre la va a tener usted. ¿Está escuchando? La autoridad siempre la va a tener usted. Porque ¿a quién fue que se la dio Dios? A usted y a mí. Él no ha cambiado de idea. La Biblia dice que Él es el Dios ayer, ¿cómo es? Es el mismo ayer, hoy y siempre será. Y más adelante dice que los dones son irrevocables. Dios no le va a quitar la autoridad a nadie. Nunca se la quitó. Lo que sí hizo Dios fue echarlo de Edén. Pero nunca le quitó la autoridad al hombre. Por esa razón, no sé si usted se ha preguntado, es cómo es posible que personajes como Hitler o Mussolini o cualquiera de esos hagan tanto daño por la autoridad que tienen, otorgada por Dios. Entonces Dios no está al control de todo. Si alguien quiere hacer el mal, hágale. Porque ¿qué fue lo que Él dijo? He colocado delante de ti la vida y la muerte. Escoge tú. En el Antiguo Testamento era escoger hacer la ley de Dios. Pero en el Nuevo Pacto, ¿qué es escoger? Lo mejor, escoger a Cristo. Por eso es tan grave el pecado, amigo. No se trata solo de malos actos, se trata de matar, robar. No solamente se trata de matar, robar y destruir. Jesús dijo que lo que Él quiere es eso, pero Él no lo puede hacer por sí solo. Él necesita de usted para hacerlo. Él necesita de usted y de mí para hacerlo. Por eso el plan de redención no se trata de remiendos. Alguien tenía que pagar por el pecado del hombre y lo hizo Dios mismo. El primogénito, el cordero sin mancha. El pecado del hombre fue algo enormemente catastrófico, pero la gracia del Señor mucho mayor. Si tú crees que tu pecado es grande, más grande es la gracia de Dios. No, que no hay pecado grande que no pueda, que tú no puedas. Sí se puede. Sí se puede. ¿No decíamos en diciembre? Sí se puede, ¿no era que cantamos? Sí se puede. Romanos 5, 20, 21. La ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. La gracia es lo que le toca a Dios. Él es fiel y lo ha hecho, pero el creer en esa gracia es lo que te toca a ti y a mí. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se manifiesta o trae a tu vida su bondad, su amor, su favor, su poder y su misericordia. En Romanos 4 dice, entre al trono de la gracia libremente para que haya misericordia y gracia. Si usted tiene asuntos, vaya a Dios. Usted está en autoridad, usted está en gracia. Simplemente párese firme y dígale al diablo, quítate, diablo maldito, de mi vida, de mi dinero, de mi enfermedad, de mis ojos, de lo que sea. Recuerde que fe también, en otras palabras, es lo que hacemos. Porque Santiago dice, la fe sin obras es morida. Perdón. Gloria sea el nombre poderoso de Jesús. ¿Alguien está recibiendo algo hoy? Marcos 9:23 dice, Jesús dijo, si puedes creer,
Al que cree todo le es posible. ¿Ven? Necesitamos creer para que esas bendiciones que ya Dios entregó, según Efesios 1:3, se vuelvan realidad, porque dice, bendito sea el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido. ¿Con cuántas bendiciones? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dice que es nuestras todas esas bendiciones. Y Marcos 11:23 dice que porque de cierto te digo que cualquiera que diga a este monte, quítate. Mire su monte ahí. Mire su monte. Eso que necesitas quitar. Simplemente dígale, quítate y échate en el mar. Su orden se cumplirá. ¿Por qué? Porque Dios te da autoridad y poder y señorío sobre eso. Mark Hankin dice al respecto, no vaya a su montaña con la boca cerrada. Tiene que estar hablando. La fe recibe o hace real todo lo que el Padre ya tiene disponible para usted. Y para finalizar, Juan 15:7 dice, ya podemos entrar en oración, si mi esposa me ayuda, ¿no? Dice, Juan 15:7, y quiere póngase en pie. Si quiere póngase en pie. Póngase en pie allí, cierre sus ojos. Recuerde que todo es por fe, pero fe en Él, en su obra, en su palabra. Me gusta un refrán que tiene Kenneth Hagin en sus libros. Y dice que si la Biblia lo dice y yo lo creo, eso lo soluciona. Y Jesús en Juan 15:7 dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen, personalice esto, si permanezco en Él y su palabra permanece en mí, personalícelo. Puedo pedir lo que quiera y será hecho. Solo decida creerle al Señor. Solo decídase. Y así como usted cree, y simplemente porque Él lo ha dicho y usted lo cree, esa enfermedad se tiene que ir. Esa escasez se tiene que terminar. Ese sueño lo tiene que lograr. Por eso es que cada día usted tiene que decidirse por conocerlo a Él. Porque cuando usted lo conoce, cuando lo conocemos a Él, porque dice, si permanecéis en mí, ¿y cómo permanecemos en alguien que no conocemos? ¿Cómo permanece un hombre y una mujer juntos si no se conocen? Decídase por conocerlo, pero también decídase por conocerlo y hacer su voluntad, que la Biblia dice que es buena, agradable y perfecta. Y si tú que estás allí viendo este video y quieres también de esta gracia, quieres también vivir por fe, la manera de entrar a esta vida de fe, de gracia y poder, es por creer en el Señor Jesucristo. Porque en Romanos 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Haz esta oración allí en tu puesto, ahí donde estás, frente a tu celular, a tu iPad, a tu PC. Di esta oración porque crees en Jesús y lo vas a hacer tu Señor y Salvador. Señor Jesús, sé que eres Dios. Sé que moriste en la cruz ocupando mi lugar. Y yo ahora, en respuesta
a tu amor, te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por darme vida eterna a tu lado. Amén y amén. Y si quieres saber más de nosotros o más de Jesús o más de tu vida en Cristo Jesús, escríbenos allí y estamos en www.misioncali.com y bueno, estamos para servirte. Qué bueno que nos pudieras llamar o enviarnos un mensaje. Y todos los demás sean bienvenidos en el nombre poderoso de Jesús a sus casas. ¿Vino qué? ¿Cómo va todo? ¿Cómo le fue? Bien.